En el restaurante, todo parecía normal hasta que mi hija Aurora levantó su copa de vino. La luz dorada del lugar se reflejaba en el cristal mientras ella sonreía con esa expresión que yo conocía tan bien. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lorenzo, mi yerno, estaba sentado a su lado, ajustándose la corbata como siempre hacía cuando se preparaba para el espectáculo. «Un brindis», dijo Aurora, su voz cortando el murmullo suave del restaurante. Las otras mesas seguían con sus conversaciones, ajenas a lo que estaba por suceder. Pero yo sabía. Después de 70 años en este mundo, una aprende a leer las señales. «Un brindis para mi madre», continuó, y sentí como el aire se volvía más pesado. Que siempre está fracasada, perdida, y aún tratando de ser importante. El silencio fue inmediato. Lorenzo se rió, una risa nerviosa que intentaba llenar el vacío. Los meseros siguieron sirviendo en las mesas cercanas, pero yo podía sentir algunas miradas curiosas dirigiéndose hacia nosotros. Mis manos permanecieron quietas sobre la mesa. No temblaron. No se movieron hacia la servilleta como Aurora esperaba. Simplemente se quedaron ahí, las mismas manos que la habían cargado cuando era bebé, que habían trabajado turnos dobles para pagarle la universidad, que habían firmado cheques mes tras mes para mantener su estilo de vida. «Muy gracioso», murmuré, pero no con dolor. Con algo más frío. Tomé mi copa de vino, la levanté lentamente, y miré directamente a los ojos de mi hija. En ese momento, vi todo lo que necesitaba ver. La crueldad calculada. La satisfacción por herirme. La seguridad absoluta de que yo no haría nada. «Un brindis», dije, mi voz clara y tranquila, para la fracasada que acabó de cerrar la cuenta que pagaba tu apartamento y tus deudas. Aurora se quedó congelada. La copa se detuvo a medio camino hacia sus labios. «¿Qué dijiste?», preguntó Lorenzo, su risa muriendo en su garganta. «Escuchaste bien», respondí, tomando un sorbo de vino como si acabara de comentar el clima. «Esta mañana, a las 9, fui al banco. Cerré la cuenta que pagaba su apartamento en el centro. También la tarjeta de crédito que usas para tus cenas elegantes. Y el seguro del auto que manejas». El restaurante parecía haberse vuelto más silencioso, o tal vez era solo mi percepción. Aurora había palidecido, sus mejillas perdiendo todo el color que el vino le había dado momentos antes. «Estás mintiendo», susurró. Saqué mi teléfono del bolso. Con movimientos deliberados, busqué la aplicación del banco y coloqué la pantalla donde ambos pudieran verla. Cuenta cerrada. Saldo. 0. No miento. Aurora. Nunca he mentido contigo. Pero tú sí me has mentido durante años. Lorenzo intentó recomponer la situación. «Dalva, creo que hay un malentendido aquí. Aurora solo estaba bromeando. Ya sabes cómo es». «¿Bromeando?», repetí, mis ojos fijos en los de mi hija. «¿Te parece gracioso llamar fracasada a la mujer que pagó tu departamento durante 5 años? ¿Perdida a la mujer que cubrió tus deudas de tarjeta de crédito cada mes? Sin importancia a la mujer que te dio todo lo que tenías». Aurora finalmente encontró su voz. «Mamá, estás exagerando. Fue solo una broma. Todos sabemos que tú no». «¿Que yo no qué?», la interrumpí. ¿Que no tengo dignidad? ¿Que no tengo límites? ¿Que puedes humillarme públicamente y yo voy a seguir pagando tu vida?» Los meseros habían notado la tensión. Vi al gerente del restaurante observando desde lejos, probablemente calculando si necesitaba intervenir. «No puedes hacer esto», dijo Aurora, su voz subiendo de tono. «Tienes obligaciones. Soy tu hija». «Eres mi hija», confirmé, «pero no mi dueña. Y definitivamente no mi beneficiaria automática». Tomé otro sorbo de vino, saboreando no solo el líquido, sino el momento. Durante años había imaginado este instante. No exactamente así, no en un restaurante, pero sí esta sensación de poder recuperado. «El apartamento en el que vives está a mi nombre», continué. «El préstamo que pagaste para el auto, lo avalé yo. Tu línea de crédito preferencial está respaldada por mis propiedades. Y todo eso, Aurora, todo eso puede cambiar». «Estás loca», murmuró Lorenzo, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. «No estoy loca. Estoy cansada. Cansada de ser el cajero automático de una hija que me desprecia. Cansada de ser la fracasada que paga las cuentas de los exitosos.
Aurora se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el suelo de madera. No puedes hacerme esto. Voy a... ¿Vas a qué? Pregunté, permaneciendo sentada, tranquila. ¿Vas a demandarme? ¿Vas a contarle a todos que tu madre fracasada dejó de financiar tu vida de lujo? El silencio entre nosotros se extendió. Vi cómo Aurora procesaba las implicaciones. No solo las financieras, sino las sociales. Su círculo de amigos, su estatus, su estilo de vida. Todo construido sobre la base de mi dinero. Esto no ha terminado, dijo finalmente, su voz temblando de rabia más que de dolor. No, confirmé, terminando mi vino. Apenas está comenzando. Llamé al mesero con un gesto suave. La cuenta, por favor. Solo la mía. Cuando llegó la cuenta, saqué efectivo de mi bolso. Suficiente para pagar mi comida, mi vino, y una propina generosa. Después me levanté, tomé mi bolso, y miré a mi hija por última vez. Que tengas una buena vida, Aurora. Una vida que puedas pagarte tú misma. Y caminé hacia la salida, dejando atrás no solo el restaurante, sino décadas de humillaciones silenciosas. Ellos no sabían que yo ya tenía todo preparado. Que esta cena no había sido casualidad. Que cada palabra, cada gesto, cada revelación había sido cuidadosamente planeada. Porque una mujer de 70 años que ha criado hijos, enterrado un esposo, y construido una vida desde cero, sabe exactamente cuándo es el momento de recuperar su poder. Y mi momento había llegado. Mientras caminaba por la calle después de salir del restaurante, mi mente viajó hacia atrás en el tiempo. 30 años atrás, para ser exacta. Aurora tenía 15 años y acababa de decirme por primera vez que se avergonzaba de mí. Estábamos en el supermercado del barrio, ese pequeño lugar donde don Eliseo me conocía desde hacía décadas. Yo contaba centavos para comprar lo esencial, arroz, frijoles, algo de carne para la semana. Aurora quería cereales caros, esos que anunciaban en televisión con niños rubios y familias perfectas. ¿Por qué no podemos comprar como las familias normales?, me había preguntado, su voz cargada de esa frustración adolescente que yo pensé que se le pasaría. Porque no somos como las familias normales, le respondí entonces, sin imaginar que esas palabras se convertirían en el fundamento de décadas de resentimiento. Su padre había muerto cuando ella tenía 12 años. Un accidente en la construcción, rápido y brutal. Sin seguro de vida, sin ahorros, sin nada más que una casa hipotecada y una pensión miserable. Yo tenía 40 años y 2 trabajos. Limpiaba oficinas en la madrugada y vendía seguros por las tardes. Aurora nunca lo entendió. Para ella, yo era simplemente la madre que no podía darle lo que las madres de sus amigas les daban. Ropa de marca, vacaciones en la playa, fiestas de cumpleaños elaboradas. Yo era la mujer que llegaba cansada a casa, que se quedaba despierta hasta altas horas pagando cuentas, que rechazaba invitaciones porque no tenía dinero para vestidos elegantes. ¿Por qué no puede ser como la mamá de Celia?, me preguntó una vez, después de que declinara asistir a una reunión de padres porque no tenía zapatos apropiados. La mamá de Celia era viuda también, pero había tenido mejor suerte. Su esposo le había dejado un pequeño negocio que ella manejaba con éxito. Celia tenía los cereales caros, las mochilas nuevas cada año, los cumpleaños con payasos y pasteles grandes. Porque no todos tenemos las mismas oportunidades, mija, le decía, pero Aurora interpretaba mis limitaciones como fracasos personales. Cuando cumplió 18, se fue a estudiar a la capital. Yo había ahorrado durante años para pagarle la universidad. Vendí joyas de mi madre, trabajé turnos extras, incluso pedí préstamos que sabía que me tomarían años pagar. Pero Aurora merecía una educación, una oportunidad mejor que la mía. Durante los primeros años universitarios, nuestras llamadas telefónicas eran breves y funcionales. Ella necesitaba dinero para libros, para la residencia, para emergencias médicas que siempre parecían surgir justo cuando yo había logrado ahorrar algo. Mamá, necesito 300 pesos para un proyecto, me decía, y yo encontraba la manera de enviárselos, aunque eso significara comer arroz con sal durante una semana. Después conoció a Lorenzo. Hijo de una familia acomodada, estudiante de administración con planes grandiosos y la actitud de alguien que nunca había tenido que contar centavos. La primera vez que me lo presentó, durante una visita rápida a casa, me miró como si fuera un obstáculo en su camino hacia Aurora. ¿Así que usted es la mamá de Aurora?,
me dijo, no como un saludo, sino como una confirmación de algo que ya sabía y que no le gustaba. Aurora se graduó y consiguió trabajo en una empresa mediana. Lorenzo terminó su carrera y se unió al negocio familiar. Se casaron en una ceremonia pequeña, no porque yo no pudiera pagar una boda grande, sino porque, según Aurora, una boda sencilla era más elegante. Yo sabía que era mentira. Sabía que se avergonzaba de que sus suegros vieran el tipo de celebración que su madre podía costear. Cuando se mudaron a la capital definitivamente, pensé que las cosas mejorarían. Que la distancia nos ayudaría a sanar esas heridas que se habían formado durante años de limitaciones económicas y expectativas no cumplidas. Pero fue lo contrario. Aurora comenzó a llamarme solo cuando necesitaba algo. Dinero para el depósito del apartamento. Dinero para los muebles. Dinero para emergencias médicas de Lorenzo. Dinero para vacaciones que según ella necesitaban para fortalecer su matrimonio. Y yo se lo daba. Cada vez. Porque era mi hija, y porque en algún lugar profundo de mi corazón, creía que si la ayudaba lo suficiente, eventualmente me perdonaría por haber sido pobre. Las visitas se volvieron más raras. Cuando venía, traía a Lorenzo, y ambos hablaban de sus vidas exitosas, sus planes ambiciosos, sus problemas que según ellos yo no entendería. Me convertí en una espectadora de la vida de mi propia hija. ¿Cómo está tu trabajo?, me preguntaba, pero mientras yo respondía, ella revisaba su teléfono. ¿Tienes planes para el fin de semana?, le preguntaba, y ella suspiraba como si fuera una carga tener que explicarme su vida social. Pero lo que más me dolía eran los comentarios casuales. Los chistes sobre mi ropa, mi casa, mi estilo de vida. Comentarios que ella pensaba que eran inofensivos, pero que se clavaban como pequeños cuchillos en mi corazón. Mamá, deberías renovar esta casa. Parece de los años 80, me decía, sin recordar que esa casa había estado hipotecada durante años para pagar su educación. ¿Sigues limpiando oficinas? Creo que ya es hora de que te retires, me sugería, sin preguntarse con qué dinero podría yo retirarme. Lorenzo dice que deberías invertir en algo más moderno. Estas propiedades viejas no sirven, comentaba, refiriéndose a las pequeñas casas que yo había comprado y restaurado trabajando fines de semana durante décadas. Pero el punto de quiebre llegó hace 6 meses. Aurora me llamó llorando. Lorenzo había perdido su trabajo, tenían deudas acumuladas, y el apartamento que rentaban estaba por encima de sus posibilidades. Mamá, necesitamos tu ayuda. Solo temporalmente, me dijo, y yo escuché en su voz no dolor, sino la expectativa de que yo resolvería sus problemas como siempre había hecho. Así que comencé a pagar su apartamento, sus deudas de tarjeta de crédito, sus cuentas de luz, agua, teléfono, sus seguros médicos, su vida entera. Y durante esos 6 meses, Aurora no me llamó ni una sola vez solo para preguntarme cómo estaba. Cada llamada era una solicitud. Cada visita era una transacción. Hasta que hace 3 semanas, escuché una conversación que no estaba destinada para mis oídos. Era durante una de sus raras visitas. Ella estaba en la cocina hablando por teléfono con una amiga mientras yo preparaba café. Pensó que no podía escucharla. Celia, no sabes lo agotador que es lidiar con mi mamá, decía, su voz llena de frustración. Siempre con sus dramas, sus limitaciones, sus comentarios sobre el dinero. Francamente, si no fuera porque paga nuestras cuentas, no sé si valdría la pena mantener tanto contacto. Me quedé inmóvil en la cocina, una taza de café en mis manos, sintiendo como 30 años de sacrificio se reducían a una transacción financiera. No entiende nada de la vida moderna, continuó. Vive en el pasado, en esa mentalidad de pobreza que nunca pudo superar. Lorenzo dice que es típico de su generación. Terminé de preparar el café mecánicamente, llevé la bandeja a la sala, y actué como si no hubiera escuchado nada. Pero esa noche, sola en mi casa, tomé una decisión. Si Aurora me veía solo como una fuente de dinero, si mi valor como madre se reducía a lo que podía financiar, entonces era hora de que ambas entendieran exactamente qué significaba mi apoyo. Comencé a planear. No con rabia, sino con la claridad fría de alguien que finalmente entiende su situación. Y 3 semanas después, estábamos en ese restaurante, y Aurora me daba la oportunidad perfecta para implementar mi plan. Porque después de 30 años siendo la madre que no era suficiente, estaba lista para ser la madre que era demasiado.
3 semanas antes de esa cena en el restaurante, yo estaba organizando papeles en mi escritorio cuando sonó el teléfono. Era Teodoro Palma, mi abogado de confianza desde hace 15 años. Dalva, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir a mi oficina mañana? Su voz tenía esa seriedad que solo usaba cuando las noticias eran importantes. Teodoro no era hombre de drama, así que cuando me citaba con urgencia, sabía que algo grave estaba sucediendo. Llegué a su oficina al día siguiente vestida con mi mejor traje. Teodoro me recibió con cara de preocupación, sus lentes descansando en la punta de la nariz como siempre hacía cuando tenía que dar malas noticias. Siéntate. Dalva. Tengo que mostrarte algo. Extendió varios papeles sobre su escritorio. Documentos legales, estados de cuenta, formularios que yo no reconocía. Aurora vino a verme la semana pasada, comenzó, y sentí como el aire se espesaba en la habitación. Quería información sobre tus propiedades, tus cuentas bancarias, tus inversiones. ¿Información sobre qué? Pregunté, aunque una parte de mí ya sabía hacia dónde se dirigía esta conversación. Quería saber sobre tu testamento, sobre la herencia, sobre cómo transferir propiedades antes de que llegue el momento. Teodoro había sido el abogado de mi esposo, y después el mío. Había redactado mi testamento años atrás, cuando Aurora se casó. Un testamento simple, todo para mi hija, porque era lo que se suponía que debía hacer una madre. ¿Qué tipo de información? Insistí, aunque mi estómago ya se estaba hundiendo. Quería saber si había manera de acelerar el proceso. Si había alguna forma de que tú firmaras los papeles para transferir las propiedades ahora, mientras estás en buena salud. Teodoro me mostró una carpeta que Aurora había dejado. Dentro había documentos que ella había investigado por su cuenta. Formas de transferir propiedades entre familiares. Maneras de evitar impuestos de herencia. Procesos para obtener poder legal sobre las finanzas de una persona mayor. Poder legal, repetí, sintiendo como la sangre se me helaba. Sí, Dalva. Ella preguntó específicamente sobre eso. Dijo que estaba preocupada por tu capacidad mental, que a veces te confundes con el dinero, que olvidas pagar cuentas. Era mentira. Yo manejaba mis finanzas mejor que la mayoría de gente de la mitad de mi edad. Llevaba registros detallados, pagaba todas mis cuentas a tiempo, y mis inversiones habían crecido consistentemente durante años. ¿Qué le dijiste?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Le dije que necesitaría evidencia médica de cualquier incapacidad mental, que no podía procesar ese tipo de solicitud sin evaluaciones profesionales y tu consentimiento explícito. Teodoro me miró directamente a los ojos. Dalva, tengo que preguntarte algo importante. ¿Has mostrado alguna señal de confusión mental? ¿Has tenido problemas con la memoria? ¿Tú qué crees?, le respondí, y él asintió lentamente. Creo que tu mente está más clara que la de muchos jóvenes que conozco. Por eso te estoy contando esto. Me entregó una copia de todos los documentos que Aurora había dejado. Ella dijo que volvería esta semana con Lorenzo. Quería que yo preparara algunos papeles preliminares para que fueras considerando la idea. Salí de la oficina de Teodoro sintiéndome como si caminara en un sueño. Pero no era un sueño. Era la realidad brutal de descubrir que tu hija no te ve como una persona, sino como un obstáculo entre ella y el dinero. Durante los siguientes días, comencé a notar cosas que antes había pasado por alto. Pequeños comentarios que Aurora había hecho durante sus visitas recientes tomaron un nuevo significado. Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola. ¿No has pensado en algo más pequeño? No era preocupación por mi bienestar. Era evaluación de activos. ¿Sigues manejando tus propias cuentas bancarias? A tu edad, debe ser estresante. No era cuidado filial. Era sondeo. Lorenzo dice que deberías tener a alguien que te ayude con las decisiones financieras importantes. No era sugerencia amigable. Era preparación del terreno. Pero lo que más me impactó fue revisar los registros de llamadas telefónicas de los últimos meses. Cada vez que Aurora me llamaba, era porque necesitaba dinero. Cada visita coincidía con una nueva crisis financiera. Cada "te amo, mamá" venía seguido de una solicitud de transferencia bancaria. Una semana después,
Decidí hacer mi propia investigación. Contraté a un detective privado, un hombre discreto que Teodoro me recomendó. Quería saber exactamente cómo Aurora y Lorenzo estaban gastando el dinero que yo les enviaba mensualmente. Los resultados llegaron 5 días después. Fotografías, recibos, registros de gastos. Aurora y Lorenzo no estaban pasando por dificultades financieras. Estaban viviendo por encima de sus posibilidades porque sabían que yo cubriría la diferencia. Cenas en restaurantes caros 3 veces por semana. Ropa de diseñador. Viajes de fin de semana a hoteles lujosos. Membresías en clubes exclusivos. Un estilo de vida financiado completamente por mi dinero, mientras ellos conservaban sus salarios para gastos personales. Pero la fotografía que me rompió el corazón fue una que el detective tomó durante una de sus cenas elegantes. Aurora y Lorenzo estaban con otro matrimonio, riendo, brindando con vino caro. El detective había logrado grabar parte de la conversación. No saben lo fácil que es manejar a mi mamá, decía Aurora, su voz clara en la grabación. Le digo que estamos en problemas, me pongo a llorar un poco, y al día siguiente tengo transferencia bancaria. ¿No sospecha nada?, preguntaba la amiga. ¿Sospechar qué? Está tan desesperada por sentirse útil que no hace preguntas. Además, técnicamente es su trabajo cuidar de mí, ¿no? Eso hacen las madres. Lorenzo había agregado, y cuando sea el momento, todo va a ser nuestro de todas maneras. Así que es como un adelanto de herencia. Escuché esa grabación 3 veces sentada en mi sala, en completo silencio. No lloré. No grité. Solo sentí como algo dentro de mí se endurecía para siempre. Esa noche, saqué mi testamento del cajón donde lo guardaba. Lo leí palabra por palabra, recordando el día que lo firmé. Había estado tan orgullosa de poder dejarle algo a Aurora, de poder asegurar su futuro incluso después de mi muerte. Pero ahora entendía que Aurora no estaba esperando a que yo muriera. Estaba tratando de acelerar el proceso, de obtener control sobre mi dinero mientras yo aún estaba viva. Al día siguiente, volví a la oficina de Teodoro. «Quiero cambiar mi testamento», le dije sin preámbulos. «¿Estás segura, Dalva? Es una decisión importante». Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Pasamos las siguientes 2 horas redactando un nuevo testamento. Esta vez, Aurora recibiría exactamente lo que había demostrado que yo valía para ella, nada. Pero eso no era suficiente. Quería que Aurora entendiera no solo las consecuencias financieras de tratarme como una fuente de dinero, sino también las consecuencias emocionales. «Teodoro, necesito que prepares otros documentos también». «¿Qué tipo de documentos?» «Quiero cancelar todos los pagos automáticos que hago a nombre de Aurora. Quiero cerrar las cuentas que uso para sus gastos. Quiero revocar cualquier acceso que tenga a mis finanzas». «¿Cuándo quieres hacer esto efectivo?» «Pronto. Muy pronto». Salí de la oficina de Teodoro con una nueva claridad. No era solo sobre el dinero. Era sobre el respeto. Era sobre el reconocimiento de que yo era una persona con dignidad, no un cajero automático con sentimientos. Pero antes de implementar mi plan, quería una última confirmación. Quería estar absolutamente segura de que Aurora me veía solo como una fuente de dinero. Así que la invité a cenar. A un restaurante elegante que yo sabía que ella apreciaría. Le dije que tenía algo importante que discutir con ella y Lorenzo. Pensé que tal vez, solo tal vez, cuando me viera en un entorno que ella respetaba, me trataría con la dignidad que merece una madre. En lugar de eso, me dio la humillación pública que necesitaba para confirmar que mi decisión era correcta. Y mientras caminaba por la calle esa noche, después de salir del restaurante, sabía que ya no había vuelta atrás. El abismo entre Aurora y yo no era solo financiero. Era moral. Y era tiempo de que ambas entendieran las consecuencias de ese abismo. La mañana después de la cena en el restaurante, desperté a las 5 de la madrugada. No por insomnio o ansiedad, sino con la claridad mental más pura que había experimentado en años. Era como si durante décadas hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal empañado, y finalmente alguien lo hubiera limpiado. Me preparé café y me senté en mi mesa de cocina con todos los documentos que había estado recopilando. Las carpetas estaban organizadas cronológicamente: 30 años de sacrificios documentados, 6 meses de facturas pagadas a nombre de Aurora,
y 3 semanas de evidencia sobre sus verdaderas intenciones. Mi teléfono había sonado 17 veces desde anoche. Aurora, Lorenzo, números desconocidos que probablemente eran ellos llamando desde otros teléfonos. No respondí ninguna llamada. Por primera vez en décadas, mi agenda era más importante que las crisis de mi hija. A las 9 en punto, llamé a Teodoro. ¿Ya viste las noticias? Fue lo primero que me preguntó. ¿Cuáles noticias? Aurora estuvo aquí ayer en la noche. Llegó sin cita, alterada, exigiendo que yo la atendiera inmediatamente. Quería saber si había manera de revertir lo que hiciste ayer. Me recosté en mi silla, una sonrisa lenta formándose en mis labios. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no podía discutir tus asuntos financieros con ella sin tu autorización explícita. Se puso furiosa. Dijo que ibas a arruinar su vida, que eras una madre desnaturalizada, que esto era abuso hacia los hijos adultos. ¿Abuso? Repetí, sintiendo una risa amarga burbujear en mi pecho. Esas fueron sus palabras exactas. También dijo que iba a buscar asesoría legal sobre abandono familiar. Lorenzo estaba con ella, amenazando con exponer tu comportamiento irresponsable públicamente. Perfecto, murmuré. Teodoro, necesito que aceleres el proceso de todos los documentos que discutimos. Y necesito que agregues algo más. ¿Qué cosa? Quiero documentar legalmente cada peso que he gastado en Aurora durante los últimos 6 meses. Cada transferencia, cada cuenta pagada, cada gasto cubierto. Quiero que quede registrado oficialmente que esto fue apoyo voluntario, no obligación legal. ¿Para qué quieres eso? Porque cuando Aurora trate de pintarme como la madre cruel que abandonó a su hija, quiero tener evidencia de exactamente quién abandonó a quién. Teodoro guardó silencio por un momento. Dalva, ¿estás segura de que quieres llegar tan lejos? Una vez que hagas esto público, no hay manera de reparar la relación. La relación se rompió hace años. Teodoro. Yo simplemente no me había dado cuenta. Después de colgar con Teodoro, comencé la segunda fase de mi plan. Llamé al banco donde tenía mis cuentas principales y programé una cita con la gerente, María Acevedo, quien me conocía desde hacía años. Señora Flores, ¿en qué puedo ayudarla? María, necesito revisar todos los movimientos bancarios de los últimos 6 meses relacionados con pagos automáticos y transferencias a terceros. María imprimió un reporte detallado. Las cifras eran aún más impactantes cuando las vi organizadas en papel. En 6 meses, había transferido a Aurora el equivalente al salario anual de una persona promedio. ¿Hay algún problema con estas transacciones?, preguntó María. No hay problema. Solo necesito documentar que todas fueron voluntarias y que quiero cancelarlas efectivo inmediatamente. Todas. Todas. María procesó las cancelaciones una por una. El apartamento de Aurora. Su seguro médico. Su tarjeta de crédito respaldada por mi cuenta. Su seguro de auto. Incluso el gimnasio exclusivo al que asistía. Todo cancelado. ¿Está segura de esto, señora Flores? Algunas de estas cancelaciones pueden tener consecuencias inmediatas para los beneficiarios. Estoy contando con eso, respondí. Mi siguiente parada fue la oficina del detective privado que había contratado. Augusto Rocha era un hombre discreto de unos 50 años, ex policía, especializado en investigaciones familiares. ¿Qué más necesita, señora Flores? Quiero que documentes exactamente cómo Aurora y Lorenzo van a reaccionar cuando se den cuenta de que el dinero se acabó. Quiero fotografías, grabaciones si es posible, evidencia de su verdadero carácter. ¿Está segura? A veces es mejor no saber todo. Augusto, después de 70 años en este mundo, prefiero la verdad dolorosa que la ignorancia cómoda. Le entregué una lista de lugares donde Aurora y Lorenzo solían frecuentar. Restaurantes, clubes, tiendas. También le di los horarios de trabajo de ambos. Quiero que lo sigas durante las próximas 2 semanas. Quiero ver cómo reaccionan cuando sus tarjetas de crédito sean rechazadas, cuando no puedan pagar sus cuentas habituales, cuando tengan que enfrentar las consecuencias de sus gastos. Esa tarde, mientras organizaba documentos en casa, llegó Celia Monreal, mi antigua vecina. Había escuchado rumores en el barrio sobre lo que había pasado en el restaurante. Dalva, ¿es cierto lo que están diciendo?
Depende de qué estén diciendo. Que cortaste todo apoyo financiero a Aurora. Que hubo una escena terrible en público. Me serví café y le ofrecí una taza. Celia, ¿tú qué harías si tu hija te dijera públicamente que eres una fracasada? Celia se sentó pesadamente en mi sofá. Dalva, las hijas a veces dicen cosas terribles. Es parte de crecer. Aurora tiene 45 años. Celia, ya creció. Pero es tu hija. Y yo soy su madre. Pero eso no significa que tenga que financiar su falta de respeto hacia mí. Celia me miró con esa expresión que había visto tantas veces a lo largo de los años. La expresión de alguien que piensa que las madres deben soportar cualquier cosa que sus hijos les hagan, porque así es el amor maternal. ¿No crees que estás siendo muy dura? Celia, durante 6 meses pagué cada aspecto de la vida de Aurora. Su apartamento, su comida, su entretenimiento, sus deudas. En esos 6 meses, ¿sabes cuántas veces me llamó solo para preguntarme cómo estaba? ¿Cuántas? 0. Ni una sola vez. Vi cómo Celia procesaba esta información. Pero tal vez estaba ocupada. Estaba ocupada gastando mi dinero y planeando cómo obtener control legal sobre mis propiedades. Le conté a Celia sobre la visita de Aurora al abogado, sobre los documentos de poder legal, sobre las grabaciones del detective. Celia escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de desaprobación a comprensión. No tenía idea de que las cosas habían llegado tan lejos, murmuró finalmente. Nadie tenía idea, porque Aurora es muy buena actuando el papel de hija preocupada cuando hay testigos. Esa noche, sola en mi casa, tomé una decisión que sabía que cambiaría todo. Saqué una grabadora que había comprado esa tarde y comencé a grabar mi propia versión de los eventos. Mi nombre es Dalva Flores. Tengo 70 años, y quiero que quede registrada mi declaración sobre los eventos de los últimos meses. Hablé durante 2 horas. Documenté cada sacrificio, cada humillación, cada instancia de manipulación emocional. Describí las amenazas legales de Aurora, sus intentos de obtener poder sobre mis finanzas, y la realidad de cómo había sido tratada durante décadas. No estoy haciendo esto por venganza, dije al final de la grabación. Estoy haciendo esto por dignidad. Porque una mujer de 70 años que ha trabajado toda su vida para crear algo de valor, merece respeto de las personas que más la deberían amar. Al día siguiente, comencé a recibir llamadas de números desconocidos. Mensajes de texto desesperados. Emails de Aurora con líneas de asunto como emergencia familiar y necesito hablar contigo urgentemente. No respondí ninguno. En lugar de eso, me enfoqué en documentar todo. Cada llamada perdida se convertía en evidencia de acoso. Cada mensaje de texto se guardaba como prueba de manipulación emocional. Porque había aprendido algo fundamental en estos días. Cuando dejas de ser útil para las personas que te han estado usando, su verdadero carácter se revela muy rápidamente. Y el verdadero carácter de Aurora era algo que el mundo necesitaba ver. Pero primero, necesitaba asegurarme de que cuando llegara el momento de la confrontación final, yo tuviera toda la evidencia necesaria para mostrar exactamente quién era la víctima real en esta historia. El despertar de la mujer silenciosa no era solo sobre recuperar mi voz. Era sobre asegurarme de que cuando finalmente hablara, nadie pudiera ignorar o distorsionar mis palabras. Y eso requería preparación meticulosa, paciencia estratégica, y la frialdad emocional de alguien que había aprendido que el amor no correspondido puede convertirse en la forma más pura de autorrespeto. Una semana después de cancelar todas las cuentas, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Aurora, y por primera vez en meses, respondí. Mamá. Su voz sonaba diferente. Quebrada. Desesperada. Buenos días, Aurora. Mamá, necesitamos hablar. Urgentemente. No puedes hacer esto. No puedes simplemente cortar todo sin explicación. ¿Sin explicación? Repetí, sintiendo esa calma fría que se había convertido en mi nuevo estado natural. Te expliqué muy claramente en el restaurante. Estaba molesta. Había bebido. No hablaba en serio. ¿Qué parte no era en serio? ¿La parte donde me llamaste fracasada? ¿La parte donde dijiste que estoy perdida? ¿O la parte donde dijiste que trato de ser importante? Silencio del otro lado de la línea. Mamá, por favor.
Lorenzo perdió el apartamento. Nos desalojaron ayer. No tenemos dónde vivir. ¿Y qué quieres que haga yo? Eres mi madre. Se supone que debes ayudarme. Soy tu madre, confirmé. Pero no soy tu empleada. Y definitivamente no soy tu cajero automático personal. Pero no tenemos dinero. No tenemos dónde ir. Aurora, tú y Lorenzo son adultos profesionales. Tienen trabajos, educación universitaria y décadas de experiencia laboral. Si no pueden resolver sus problemas financieros sin la ayuda de una mujer de 70 años, entonces tal vez el problema no soy yo. Colgué antes de que pudiera responder. Inmediatamente llamé a Augusto, el detective. ¿Conseguiste las fotografías que necesitaba? Sí, señora Flores. Tengo todo documentado. ¿Quiere verlas? Ven a mi casa esta tarde. Y trae todo. Augusto llegó a las 4 con una carpeta gruesa. Las fotografías contaban una historia que era aún peor de lo que había imaginado. Aurora y Lorenzo habían pasado la última semana no buscando trabajo o reduciendo gastos, sino visitando familiares de Lorenzo, tratando de conseguir préstamos temporales. Las fotos los mostraban en la casa de los padres de Lorenzo, claramente suplicando dinero. ¿Conseguiste audio de estas conversaciones?, pregunté. Algunas partes. Lorenzo le dijo a su padre que usted había perdido la razón y que necesitaban intervención legal para proteger las finanzas familiares. Me mostró transcripciones de conversaciones grabadas. Lorenzo había estado contando una versión completamente distorsionada de los eventos, pintándome como una mujer senil que había tomado decisiones irracionales. También tengo esto, dijo Augusto, entregándome otro conjunto de documentos. Aurora fue a 3 diferentes bufetes de abogados esta semana. Está investigando opciones legales para forzarla a reanudar el apoyo financiero. ¿En qué base legal? Abandono familiar. Negligencia hacia hijos adultos. Incluso mencionó la posibilidad de declaración de incapacidad mental. Era exactamente lo que había esperado. Aurora no estaba tratando de reparar nuestra relación. Estaba buscando maneras de forzarme legalmente a seguir financiando su vida. Augusto, necesito que hagas algo más para mí. ¿Qué cosa? Quiero que organices un evento. Una reunión familiar. ¿Qué tipo de reunión? Quiero reunir a todos los involucrados en esta situación. Aurora, Lorenzo, los padres de Lorenzo, Celia, Teodoro y cualquier otra persona que haya sido arrastrada a este drama. ¿Para qué? Para que todos escuchen la verdad completa. De una vez. Sin distorsiones. Augusto me miró con curiosidad. ¿Está segura de que quiere hacer eso? Podría ser muy confrontativo. Augusto, he pasado 70 años evitando confrontaciones. Es hora de tener una. Pasamos la siguiente hora planificando los detalles. La reunión sería en mi casa, en 3 días. Augusto se encargaría de asegurar que todos los invitados vinieran, usando diferentes excusas para cada uno. ¿Y si Aurora se niega a venir? No se negará. Le vas a decir que finalmente estoy dispuesta a discutir una solución financiera. Que he reflexionado sobre mis acciones y quiero arreglar las cosas. Eso es cierto. Es verdad que quiero arreglar las cosas. Solo que mi definición de arreglar es diferente a la de ella. Los siguientes 2 días los pasé preparando meticulosamente cada detalle del evento. Organicé todos los documentos cronológicamente. Preparé copias de estados de cuenta, grabaciones, fotografías y transcripciones para cada persona que estaría presente. También contacté a Emilia Rocha, una notaria pública que conocía desde hacía años, para que estuviera presente como testigo oficial de todo lo que se dijera y se decidiera durante la reunión. La noche antes del evento, revisé una vez más todos los materiales. No era solo evidencia, era la documentación completa de 30 años de una relación que había sido fundamentalmente desequilibrada. Pero lo más importante que preparé fue mi discurso final. Lo escribí y lo practiqué hasta que pude decirlo sin consultar notas, sin dudas y sin lágrimas. El día de la reunión, me levanté a las 5 de la mañana. Me bañé, me vestí con mi mejor traje azul marino y me maquillé cuidadosamente. Quería verme como lo que era, una mujer de 70 años que había tomado control de su vida.
Augusto llegó temprano para instalar equipos de grabación. ¿Está segura de que quiere grabar todo? Quiero que cada palabra quede documentada. Cuando esto termine, no quiero que nadie pueda cambiar la historia de lo que pasó aquí. Los primeros en llegar fueron Teodoro y Emilia. Después llegó Celia, nerviosa pero curiosa. Los padres de Lorenzo llegaron puntuales, claramente confundidos sobre por qué habían sido invitados. Aurora y Lorenzo llegaron últimos. Vi inmediatamente que habían estado pasando por dificultades. Aurora se veía cansada, su ropa era menos elegante de lo usual. Lorenzo parecía tenso, sus ojos evitando el contacto visual conmigo. «Mamá», dijo Aurora, acercándose como si fuera a abrazarme. «Sabía que entrarías en razón». «Siéntense», dije, sin devolver el abrazo. «Todos, por favor, siéntense». Cuando todos estuvieron acomodados en mi sala, me coloqué de pie frente a ellos. Tenía una mesa pequeña a mi lado con todas las carpetas organizadas. Los he reunido aquí porque durante las últimas semanas ha habido muchas versiones diferentes de la misma historia circulando. Algunos de ustedes han escuchado que soy una madre cruel que abandonó a su hija. Otros han escuchado que soy una mujer senil que ha perdido la capacidad de tomar decisiones racionales. Aurora comenzó a hablar, pero levanté mi mano. Hoy van a escuchar la verdad completa. Y cuando termine, cada uno de ustedes podrá decidir por sí mismo quién es realmente la víctima en esta situación. Tomé la primera carpeta. Esta es la documentación de cada peso que he gastado en Aurora durante los últimos 6 meses. También incluye las grabaciones de conversaciones donde ella y Lorenzo discuten abiertamente cómo manipularme para obtener dinero. Vi cómo Aurora palidecía. Esta segunda carpeta contiene la evidencia de los intentos de Aurora de obtener poder legal sobre mis finanzas, incluyendo su visita a mi abogado donde preguntó específicamente sobre procesos de incapacidad mental. Lorenzo se movió incómodamente en su asiento. Y esta tercera carpeta, dije, levantando la más gruesa, contiene 30 años de documentación sobre sacrificios financieros, humillaciones emocionales y manipulación sistemática. El silencio en la sala era absoluto. Ahora, van a escuchar exactamente lo que Aurora realmente piensa de mí. Puse la grabación que Augusto había obtenido en el restaurante, donde Aurora hablaba sobre lo fácil que era manipularme para obtener dinero. Cuando terminó la grabación, miré directamente a Aurora. ¿Tienes algo que decir sobre esto? Pero antes de que pudiera responder, vi algo en sus ojos que me confirmó que mi plan había funcionado perfectamente. Terror. Terror puro de que su cuidadosamente construida imagen pública estuviera a punto de colapsar completamente. Y en ese momento, supe que la verdadera confrontación apenas estaba comenzando. El silencio después de la grabación fue ensordecedor. Aurora se había puesto pálida como papel, Lorenzo miraba fijamente el suelo, y los padres de él intercambiaban miradas de shock. Celia tenía la boca abierta, claramente procesando que la hija que había conocido desde niña era capaz de hablar así de su madre. Eso está sacado de contexto», murmuró Aurora, su voz apenas audible. «Sacado de contexto», repetí, manteniendo mi tono tranquilo. «Augusto, ¿podrías reproducir la grabación completa? Para que todos escuchen el contexto completo». Augusto asintió y puso la versión extendida. 10 minutos de Aurora y Lorenzo hablando despectivamente sobre mí, riéndose de mi ingenuidad, planeando cómo obtener más dinero, y discutiendo sus planes para eventualmente conseguir control sobre mis propiedades. Cuando terminó, el padre de Lorenzo habló por primera vez. «Lorenzo, esto es verdad». Lorenzo finalmente levantó la vista. «Papá, no es como suena. Dalva nos está chantajeando emocionalmente. Nos está castigando por una broma inocente». «¿Una broma inocente?», intervino Teodoro, su voz cargada de incredulidad profesional. «Lorenzo, tienes que entender que tengo grabaciones de Aurora en mi oficina preguntando específicamente sobre procesos de incapacidad mental para obtener control sobre las finanzas de su madre». La madre de Lorenzo se dirigió directamente a Aurora. «¿Es cierto que fuiste a un abogado para tratar de declarar incapaz a tu madre?». Aurora finalmente encontró su voz, y con ella, su verdadero carácter emergió completamente. «Sí, es cierto», gritó, poniéndose de pie. «Porque está actuando de manera irracional. Una madre normal no hace esto a su hija.
Una madre normal no corta todo apoyo sin advertencia. ¿Sin advertencia?, dije, mi voz subiendo por primera vez en la noche. Aurora, te advertí durante 30 años. Te advertí cada vez que te humillé en silencio. Te advertí cada vez que pagué tus cuentas mientras tú me despreciabas. Te advertí cada vez que acepté tus insultos porque pensé que eso era lo que hacían las madres amorosas. Pero somos tu familia, gritó Lorenzo, uniéndose a la desesperación de Aurora. Tienes obligaciones. Teodoro se aclaró la garganta. Permíteme aclarar algo desde el punto de vista legal. En este país, los padres no tienen obligación legal de apoyar financieramente a hijos adultos sanos y capaces de trabajar. Dalva ha estado proporcionando apoyo voluntario que puede cesar en cualquier momento. Pero nos quedamos sin casa, gritó Aurora, las lágrimas comenzando a caer. No tenemos dónde vivir. ¿Y eso es mi responsabilidad?, pregunté. Aurora, tienes 45 años. Lorenzo tiene 42. Ambos tienen educación universitaria y empleos. Si no pueden mantener un apartamento con 2 salarios profesionales, el problema no soy yo. Celia habló suavemente. Aurora, cariño, ¿por qué no pueden pagar su propio apartamento? ¿Qué están haciendo con su dinero? Aurora y Lorenzo se miraron, y vi el momento exacto en que se dieron cuenta de que tendrían que admitir la verdad sobre su estilo de vida. Es complicado, murmuró Aurora. No es complicado, dije, tomando otra carpeta. Es muy simple. Abrí la carpeta y comencé a leer los gastos documentados por el detective. Restaurante La Perla, 300 pesos por cena. 3 veces por semana durante 6 meses. Club exclusivo Monterrey, membresía anual de 5,000 pesos. Tienda de ropa de diseñador, compras semanales promedio de 800 pesos. Spa de lujo, tratamientos mensuales de 1,200 pesos. La madre de Lorenzo susurró, Dios mío. Mientras yo pagaba su apartamento, sus servicios, su seguro médico y sus deudas de tarjeta de crédito, ellos gastaban sus propios salarios en lujos. Merecemos tener una buena vida, gritó Aurora, completamente fuera de control ahora. Trabajamos duro. No vamos a vivir como pobres solo porque tú nunca aprendiste a disfrutar el dinero. El silencio que siguió fue diferente. No era shock, era disgusto. Vi cómo cada persona en la sala procesaba lo que Aurora acababa de revelar sobre su verdadero carácter. Aurora, dijo Celia lentamente, acabas de decir que tu madre, que trabajó 2 empleos durante años para pagarte la universidad, nunca aprendió a disfrutar el dinero. Sí, gritó Aurora, completamente perdida en su rabia. Siempre viviendo como una mártir. Siempre lamentándose por no tener dinero, pero nunca haciendo nada para mejorar su situación. ¿Cómo trabajar turnos dobles?, pregunté tranquilamente. Eso no cuenta. ¿Cómo vender las joyas de mi madre para pagar tu universidad? Eso fue hace años. ¿Cómo hipotecar mi casa para cubrir tus gastos médicos cuando te enfermaste en 2º año? Se supone que las madres hagan eso. La madre de Lorenzo se puso de pie abruptamente. Basta. Lorenzo, nos vamos. Mamá, espera, Lorenzo trató de detenerla. No. No voy a quedarme aquí escuchando a esta mujer insultar a la persona que ha estado pagando su vida de lujo mientras tú me mentías sobre sus problemas financieros. Se dirigió directamente a mí. Señora Flores, le pido disculpas por el comportamiento de mi hijo. No sabíamos nada de esto. Lo sé, respondí. Por eso quería que estuvieran aquí. Aurora se volvió hacia los padres de Lorenzo. No pueden irse. Necesitamos su ayuda. No tenemos dónde vivir. El padre de Lorenzo la miró con una mezcla de disgusto y decepción. Aurora, tienes 2 opciones. Puedes conseguir un apartamento que realmente puedas pagar con tu salario, o puedes buscar trabajo adicional como hizo tu madre durante años. Pero eso significa vivir como... ¿Cómo? ¿Cómo qué?, preguntó Celia. Como gente normal, murmuró Aurora, y en esas 3 palabras reveló todo lo que necesitaba revelarse sobre su perspectiva del mundo. Lorenzo trató una última táctica desesperada. Dalva, seamos razonables. Podemos llegar a un acuerdo. Tal vez un apoyo reducido mientras encontramos una solución. No, dije simplemente. ¿No qué?
No vamos a negociar. No vamos a llegar a acuerdos. No voy a reducir nada porque no hay nada que reducir. El apoyo financiero se acabó permanentemente. No puedes hacer eso, gritó Aurora. Ya lo hice. Tomé la carpeta final, la más importante. Esta carpeta contiene mi nuevo testamento. También contiene una declaración legal de independencia financiera mutua. Desde hoy, Aurora, no tienes derecho legal a ninguna expectativa de apoyo financiero de mi parte. ¿Qué significa eso?, preguntó Lorenzo, su voz apenas un susurro. Teodoro respondió por mí. Significa que Dalva ha documentado legalmente que cualquier apoyo futuro será considerado donación voluntaria, no obligación familiar. También significa que ha revocado a Aurora como beneficiaria de su testamento. No puedes desheredarme, gritó Aurora. Ya lo hice, respondí calmadamente. Todo lo que he trabajado durante 70 años ahora va a organizaciones benéficas que realmente ayudan a gente que lo necesita, no a gente que lo exige. Aurora se derrumbó en su silla, llorando incontrolablemente. Pero no eran lágrimas de dolor emocional. Eran lágrimas de pánico financiero. Esto no ha terminado, murmuró Lorenzo. Vamos a pelear esto legalmente. Adelante, dije. Teodoro estará encantado de representarme. Y toda esta reunión está siendo grabada oficialmente por una notaria pública. Emilia asintió desde su rincón, donde había estado tomando notas oficiales durante toda la conversación. Cualquier batalla legal solo va a resultar en más documentación pública de exactamente el tipo de personas que son ustedes. Por primera vez en toda la noche, Aurora me miró directamente a los ojos. Y lo que vi ahí no era la hija que había criado. Era una extraña que había estado llevando la máscara de mi hija durante años. Te odio, susurró. Lo sé, respondí. Lo has demostrado muy claramente. Y en ese momento, mientras veía a Aurora y Lorenzo recoger sus cosas para irse, me di cuenta de que la noche de la verdad había revelado algo que había estado negando durante décadas. Mi hija nunca me había amado. Solo había amado lo que yo podía darle. Pero por primera vez en mi vida, eso estaba bien. Porque finalmente había aprendido a amarme a mí misma más de lo que amaba la ilusión de ser una madre querida. 3 días después de la reunión familiar, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Celia, y su voz sonaba alterada. Dalva, necesitas saber lo que está pasando. Aurora está contando una versión completamente diferente de lo que pasó el otro día. ¿Qué tipo de versión? Está diciendo que tuviste un episodio mental, que la atacaste sin razón, que estás sufriendo de demencia senil y que la familia necesita intervenir para protegerte de ti misma. Me senté lentamente en mi cocina, una taza de café caliente en mis manos. ¿Dónde está diciendo esto? En todas partes, Dalva. En el trabajo, en el barrio, incluso fue a hablar con el padre Miguel en la iglesia. Está construyendo una narrativa donde tú eres la víctima de tu propia mente, y ella es la hija preocupada tratando de salvarte. Era exactamente lo que había esperado. Aurora no había aprendido nada de la confrontación. En lugar de reflexionar sobre su comportamiento, había decidido duplicar sus esfuerzos para manipular la situación a su favor. Celia, ¿podrías venir a mi casa esta mañana? Hay algo que necesito mostrarte. 1 hora después, Celia estaba sentada en mi sala mientras yo preparaba una pequeña presentación en mi televisión. Había digitalizado todas las grabaciones, documentos y fotografías. Voy a mostrarte algo, pero necesito que me prometas que vas a mantener esto confidencial hasta que yo decida qué hacer con la información. Celia asintió, aunque parecía nerviosa. Comencé con las grabaciones más recientes. La conversación donde Aurora discutía abiertamente cómo manipularme para obtener dinero. Después, las fotografías del detective mostrando sus gastos extravagantes mientras yo pagaba sus necesidades básicas. Dios mío, murmuró Celia. No tenía idea de que fuera tan calculadora. Ahora vas a escuchar lo que realmente piensa de las personas que la han apoyado durante años. Puse una grabación nueva, una que Augusto había obtenido 2 días después de la reunión familiar. Aurora hablando por teléfono con una amiga, describiendo exactamente cómo planeaba manejar la situación. La vieja está perdiendo la razón, decía la voz de Aurora claramente a través de los parlantes. Pero tengo testigos de su comportamiento errático.
Lorenzo grabó parte de su ataque histérico el otro día. ¿Qué vas a hacer?, preguntaba la voz de la amiga. Voy a documentar cada interacción con ella. Voy a mostrar que es peligrosa para sí misma. Y cuando tenga suficiente evidencia, voy a proceder con la declaración de incapacidad mental. Pero no dijiste que el abogado se negó a ayudarte. Ese abogado viejo está del lado de ella. Pero hay otros abogados. Otros que entienden que los hijos adultos tienen derechos cuando sus padres se vuelven seniles. Celia me miró con shock absoluto. Dalva, esto es monstruoso. Espera, hay más. La grabación continuó con Aurora explicando su estrategia completa. Iba a contactar servicios sociales diciendo que yo era un peligro para mí misma. Iba a conseguir testimonios de vecinos sobre mi comportamiento errático. Iba a presentar mi cancelación de sus apoyos financieros como evidencia de demencia. Y una vez que tenga poder legal sobre sus finanzas, continuaba Aurora la grabación, puedo revertir todas estas decisiones estúpidas que tomó. Cuando terminó la grabación, Celia estaba llorando. ¿Cómo puede una hija hacer esto a su propia madre? Celia, Aurora nunca me vio como su madre. Me vio como su recurso financiero. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer exactamente lo que ella está haciendo. Voy a contar mi versión de la historia. La diferencia es que mi versión está respaldada por evidencia. Esa tarde, comencé mi propia campaña. Pero en lugar de hacer lo que Aurora estaba haciendo, manipular emociones y distorsionar hechos, decidí simplemente mostrar la verdad. Mi primera parada fue la oficina del padre Miguel. Aurora había ido allí primero, así que era importante que él escuchara mi versión. Padre Miguel, Aurora vino a hablar con usted sobre mí. Sí, Dalva. Estoy muy preocupado por ti. Ella dice que has estado actuando de manera muy extraña. ¿Qué le dijo exactamente? Que cortaste todo apoyo financiero sin razón. Que los dejaste sin hogar. Que estás teniendo episodios de confusión y que tal vez necesitas ayuda médica. Saqué mi tablet y le mostré las mismas grabaciones que había mostrado a Celia. El padre Miguel escuchó en completo silencio. Vi cómo su expresión cambiaba de preocupación por mi horror por lo que estaba escuchando. Esto no puede ser real, murmuró. Padre, tengo documentación de cada clam que estoy haciendo. Esto fue grabado por un investigador profesional. ¿Por qué contrataste un investigador? Porque durante meses sentí que algo no estaba bien en la manera como Aurora me trataba, pero no podía identificar exactamente qué. Ahora sé que mi instinto estaba correcto. Le mostré los documentos financieros, las fotografías de gastos extravagantes y las transcripciones de conversaciones donde Aurora admitía abiertamente su manipulación. Padre Miguel, necesito que entienda algo. No estoy haciendo esto para lastimar a Aurora. Estoy haciendo esto para protegerme de ella. ¿Qué quieres decir? Aurora está planeando usar instituciones religiosas, sociales y legales para obtener control sobre mi vida. Está construyendo un caso de incapacidad mental basado completamente en mentiras. Le mostré las grabaciones más recientes donde Aurora describía su estrategia para declararme mentalmente incompetente. El padre Miguel se quitó los lentes y se frotó los ojos. Dalva, no sé qué decir. Diga la verdad, padre. Cuando la gente venga a preguntarle sobre mí, diga la verdad. Mi siguiente parada fue el centro comunitario del barrio, donde Aurora había estado hablando con vecinos. Encontré a varias mujeres de mi edad discutiendo en voz baja. ¿De qué están hablando?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Dalva, estamos preocupadas por ti, dijo María Acevedo. Aurora nos contó lo que pasó. Dice que estás muy confundida y que necesitas ayuda. ¿Qué les dijo exactamente? Que atacaste a ella y a Lorenzo sin razón. Que los echaste de tu casa gritando. Que cancelaste cuentas importantes sin recordar por qué. Suspiré profundamente. ¿Puedo mostrarles algo? Usando mi teléfono, les mostré partes seleccionadas de las grabaciones. No toda la evidencia, eso sería demasiado abrumador, sino suficiente para que entendieran que la historia de Aurora tenía algunos huecos serios. ¿Pero por qué mentiría sobre algo así?, preguntó una de las señoras. Porque está tratando de conseguir control legal sobre mis finanzas, respondí directamente.
Y porque necesita justificar por qué una mujer de 70 años decidió dejar de financiar el estilo de vida de lujo de su hija adulta. Les mostré los documentos de gastos. Las cenas caras, las compras extravagantes, los clubes exclusivos. Todo pagado indirectamente por mí mientras Aurora y Lorenzo gastaban sus propios salarios en lujos. ¿Sabían que durante 6 meses pagué completamente el apartamento, los servicios, el seguro médico y las deudas de Aurora? ¿Sabían que en ese mismo periodo, ella no me llamó ni una sola vez solo para preguntarme cómo estaba? Vi cómo las expresiones cambiaban de preocupación por mi bienestar mental a comprensión de que habían sido manipuladas. ¿Qué vas a hacer ahora, Dalva?, preguntó María. Voy a continuar viviendo mi vida con dignidad. Y voy a asegurarme de que cualquier persona que Aurora trate de manipular tenga acceso a la verdad completa. Esa noche, Augusto me llamó con noticias. Señora Flores, Aurora contrató su propio investigador privado. ¿Para qué? Para documentar su comportamiento errático. También está grabando sus conversaciones telefónicas con usted. Ah, sí. Qué interesante. No está preocupada. Augusto, yo no tengo nada que esconder. Cada acción que he tomado está respaldada por evidencia y documentación legal. Si Aurora quiere grabar conversaciones conmigo, perfecto. Solo va a obtener más evidencia de que soy mentalmente competente y emocionalmente estable. ¿Qué quiere que haga? Quiero que documentes todo lo que ella está haciendo. Cada persona con la que habla, cada mentira que cuenta, cada intento de manipular la narrativa. Porque cuando esto llegue a una batalla legal oficial, quiero tener evidencia completa de su campaña de difamación. Al final de esa semana, tenía claro que Aurora había subestimado a su oponente. Había esperado que yo reaccionara emocionalmente, que me defendiera desesperadamente, que mostrara la inestabilidad mental que estaba tratando de documentar. En lugar de eso, había encontrado una mujer de 70 años que había aprendido a usar la misma frialdad calculadora que ella había estado usando durante años. Y mientras Aurora contaba mentiras que requerían más mentiras para mantenerse, yo simplemente contaba la verdad. Una verdad respaldada por documentación irrefutable. La exposición pública no era solo sobre revelar el carácter de Aurora. Era sobre mostrar que la manipulación sistemática solo funciona cuando la víctima no está documentando todo. Y yo había estado documentando todo. El martes por la mañana, exactamente 2 semanas después de la reunión familiar, recibí una llamada de Teodoro que cambiaría todo. Dalva, necesitas venir a mi oficina inmediatamente. Aurora acaba de presentar una petición legal formal para declararte mentalmente incompetente. ¿Cuándo? Ayer. Tengo una copia de todos los documentos. También presentó una solicitud de custodia temporal de tus finanzas hasta que se complete la evaluación psicológica. Llegué a la oficina de Teodoro 1 hora después. Los documentos estaban esparcidos sobre su escritorio como evidencia de una batalla que finalmente había comenzado oficialmente. ¿Qué argumentos está usando?, pregunté, sorprendentemente tranquila. Dice que has mostrado comportamiento errático e irracional. Que tomaste decisiones financieras importantes sin consultar familia. Que has estado paranoica y hostil. También presentó testimonios de vecinos que supuestamente han observado tu comportamiento preocupante. Teodoro me mostró las declaraciones juradas. 5 personas del barrio habían firmado documentos diciendo que me habían visto confundida o agitada en semanas recientes. ¿Reconoces estos nombres? Los leí cuidadosamente. 3 de ellos eran personas con las que raramente hablaba. Los otros 2 eran conocidos de Aurora. Teodoro, esto es fabricado. Aurora convenció a estas personas de firmar declaraciones basadas en su versión distorsionada de los eventos. Lo sé, pero legalmente, tenemos que responder. El juez ha programado una audiencia preliminar para el viernes. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos 3 días para preparar una defensa completa. Necesitamos evidencia médica de tu competencia mental, documentación de tu estabilidad financiera y testimonios de personas que puedan refutar las claims de Aurora. Esa tarde, comencé el proceso más importante de mi vida. No solo estaba luchando por mi dinero o mis propiedades. Estaba luchando por mi derecho fundamental a controlar mi propia existencia. Mi primera parada fue el consultorio del Dr. Lorenzo Palma,
mi médico de cabecera durante los últimos 10 años. Le expliqué la situación y solicité una evaluación psicológica completa. Dalva, esto es ridículo, dijo después de revisar los documentos legales. Tu estado mental es excelente. De hecho, para una mujer de tu edad, tienes una agudeza mental extraordinaria. Doctor, necesito que eso quede documentado oficialmente. Pasé las siguientes 2 horas en evaluaciones. Exámenes cognitivos, pruebas de memoria, evaluaciones de toma de decisiones. Todos los resultados fueron categóricamente normales. ¿Puedo preguntarte algo, Dalva?, dijo el doctor mientras completaba los formularios. Por supuesto. ¿Por qué tu hija está haciendo esto? Porque basándome en esta evaluación, no hay absolutamente ninguna base médica para una declaración de incompetencia. Porque, doctor, Aurora nunca aprendió la diferencia entre mi madre está loca y mi madre tomó una decisión que no me gusta. Mi siguiente parada fue el banco. Necesitaba documentación oficial de mi competencia financiera. María, la gerente, me recibió con una expresión de preocupación. Señora Flores, escuché rumores sobre problemas legales. ¿Hay algo de lo que debería estar preocupada? María, necesito que prepares un reporte completo de toda mi actividad financiera durante los últimos 5 años. Quiero documentación de cada decisión de inversión, cada transacción, cada movimiento de dinero. ¿Para qué? Para probar que una mujer que ha manejado exitosamente sus finanzas durante décadas no desarrolló incompetencia mental de la noche a la mañana. El reporte que María preparó era impresionante. Mostraba años de decisiones financieras consistentes y prudentes, inversiones inteligentes, gastos responsables y crecimiento constante de activos. Señora Flores, dijo María después de revisar todo, usted maneja sus finanzas mejor que el 90% de nuestros clientes. Si esto llega a corte, tendrá mi testimonio completo. El miércoles, Augusto me trajo información que cambió completamente mi estrategia. Señora Flores, tengo noticias interesantes sobre el investigador privado que Aurora contrató. ¿Qué tipo de noticias? Resulta que él también está documentando el comportamiento de Aurora. Y no le gusta lo que está viendo. Augusto me mostró un reporte preliminar que había obtenido a través de contactos profesionales. El investigador de Aurora había concluido que ella estaba tratando de manipular evidencia y fabricar testimonios. Estaría dispuesto a testificar. Ya se ofreció. Dice que en 20 años de carrera, nunca había visto a alguien trabajar tan duro para construir un caso falso. El jueves por la noche, una noche antes de la audiencia, recibí una llamada inesperada. Era Lorenzo. Dalva, necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre detener esto antes de que llegue demasiado lejos. Yo no comencé esto, Lorenzo. Ustedes lo hicieron. Mira, tal vez podemos llegar a un compromiso. Aurora está dispuesta a aceptar un apoyo financiero reducido. Digamos, solo el apartamento y el seguro médico. ¿A cambio de qué? A cambio de retirar la petición legal. Lorenzo, ¿realmente crees que voy a negociar bajo chantaje legal? No es chantaje. Es resolver las cosas en familia. Si Aurora quiere resolver las cosas en familia, puede comenzar retirando una petición legal que está basada completamente en mentiras. Dalva, si esto va a corte, va a ser muy público. Van a salir muchas cosas a la luz. Estoy contando con eso. Lorenzo guardó silencio por un momento. ¿De qué hablas? Hablo de que durante 2 semanas, he estado documentando cada mentira que Aurora ha contado, cada persona que ha manipulado, y cada intento de fabricar evidencia contra mí. Si esto va a corte, toda esa información se va a hacer pública. Estás exagerando. ¿Estoy exagerando? Lorenzo, tengo grabaciones de Aurora admitiendo que está fabricando evidencia. Tengo testimonios de personas que ella intentó sobornar para que firmaran declaraciones falsas. Tengo documentación de cada peso que han gastado en lujos mientras me pintaban como la madre cruel que los abandonó. Escuché respiración pesada del otro lado de la línea. Si esto va a corte, continué, no solo voy a demostrar que soy mentalmente competente. Voy a demostrar que Aurora es una manipuladora sistemática que ha estado abusando emocionalmente de su madre durante años. No puedes hacer eso.
Ya lo hice. Todo está documentado y listo para presentar mañana. El viernes por la mañana, llegué a la corte vestida con mi mejor traje negro. Llevaba conmigo 3 maletines llenos de evidencia, acompañada por Teodoro y 2 testigos expertos. Aurora y Lorenzo estaban del otro lado del pasillo con su abogado, un hombre joven que parecía incómodo con el caso. Cuando el juez llamó el caso, todo cambió muy rápidamente. Su señoría, comenzó Teodoro, la demandante ha presentado una petición basada en claims completamente fabricados. Solicitamos que se desestime inmediatamente y que se investiguen las declaraciones falsas presentadas a esta corte. ¿Evidencia?, preguntó el juez. Teodoro presentó el reporte médico, la evaluación psicológica, los documentos financieros y las grabaciones de Aurora admitiendo su manipulación. Vi cómo el color desaparecía del rostro del abogado de Aurora mientras escuchaba las grabaciones. Su señoría, murmuró nerviosamente. Solicito un receso para consultar con mi cliente. Denegado. La demandante tiene respuesta a esta evidencia. Aurora se puso de pie temblando. Esas grabaciones fueron obtenidas ilegalmente. ¿Fueron obtenidas en espacios públicos?, preguntó el juez a Teodoro. Sí, su señoría. En restaurantes y lugares públicos donde no había expectativa de privacidad. Entonces son admisibles. Algo más, señorita Flores. Aurora miró a su abogado, quien claramente le estaba aconsejando que se rindiera. Su señoría, dijo finalmente, retiro la petición. También retira las declaraciones falsas que presentó como evidencia. Aurora bajó la cabeza. Sí. Muy bien. Caso desestimado. Y señorita Flores, considere esto una advertencia oficial sobre presentar documentos falsos a esta corte. Cuando salimos del juzgado, Aurora y Lorenzo se fueron inmediatamente sin decir palabra. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté a Teodoro. Ahora vives tu vida en paz. Aurora ya no tiene bases legales para molestarte. Y después de lo que pasó hoy, ningún abogado respetable va a tomar un caso similar. Esa tarde, sola en mi casa, me senté en mi sala y miré las carpetas que habían contenido toda la evidencia. Ya no las necesitaba. La batalla había terminado. Pero más importante que ganar la batalla legal, había ganado algo que pensé que había perdido para siempre. Había ganado el derecho a vivir mi vida según mis propios términos, sin culpa, sin manipulación, y sin la obligación de financiar el respeto que debería haber sido gratuito. El golpe final no había sido contra Aurora. Había sido contra la versión de mí misma que había aceptado ser tratada como menos de lo que merecía. Y esa versión de mí ya no existía. 6 meses después de la audiencia, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa. No es grande ni lujosa, pero es mía. Completamente mía. Pagada en efectivo con el dinero que durante años gasté manteniendo la vida de lujo de Aurora. Esta mañana recibí una carta. No de Aurora, ella no se ha comunicado conmigo desde el día de la corte, sino de Teodoro. Me informaba que Aurora había intentado impugnar mi testamento a través de otro abogado. El intento fue rechazado inmediatamente. Al parecer, después de lo que pasó en la audiencia, su reputación legal está tan dañada que ningún caso relacionado con competencia mental tiene credibilidad si viene de ella. Me sorprende lo poco que me afecta esa noticia. Hace un año, cualquier acción legal de Aurora me habría llenado de pánico y culpa. Ahora simplemente confirma lo que ya sabía, que nunca va a dejar de ver mis recursos como algo que le pertenece por derecho. Celia viene a visitarme cada semana. Ayer me contó que Aurora y Lorenzo se mudaron a un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. Un lugar que pueden pagar con sus propios salarios. También me dijo que Aurora ha estado contando a quien quiere escuchar que soy una madre desnaturalizada que abandonó a su familia. ¿No te molesta que diga esas cosas?, me preguntó Celia. Celia, durante 70 años me preocupé por lo que la gente pensara de mí. Me esforcé por ser la madre perfecta, la mujer perfecta, la persona que nunca causaba problemas. ¿Y sabes qué conseguí? ¿Qué? Una hija que me despreciaba pero que esperaba que financiara su vida para siempre. He aprendido algo fundamental en estos meses. La gente que realmente me conoce y me respeta no necesita explicaciones sobre mis decisiones. Y la gente que me juzga basándose en chismes de Aurora, nunca me conoció realmente de todas maneras.
El mes pasado comencé a hacer trabajo voluntario en un refugio para mujeres mayores que han sido abandonadas por sus familias. Es devastador, pero también liberador escuchar historias similares a la mía. Mujeres que dieron todo a sus hijos y que fueron recompensadas con negligencia, manipulación o abuso emocional. ¿Cómo lo superaste?, me preguntó una mujer de 65 años cuyo hijo la había dejado en el refugio después de vaciar su cuenta bancaria. Dejé de confundir el amor con la transacción, le respondí. Dejé de creer que ser una buena madre significaba permitir que me trataran mal. María del banco también se convirtió en una amiga inesperada. La semana pasada almorzamos juntas y me contó algo interesante. Dalva, ¿sabías que Aurora vino al banco el mes pasado? ¿Para qué? Quería saber si había manera de acceder a las cuentas que tenías a su nombre. Cuando le explicamos que esas cuentas habían sido cerradas permanentemente, preguntó si había manera de reabrir la investigación sobre tu competencia mental. ¿Qué le dijeron? Le dijimos que después del reporte que emitimos para la corte, cualquier cuestionamiento sobre tu competencia financiera sería considerado acoso. Es fascinante cómo Aurora sigue creyendo que puede revertir las consecuencias de sus acciones si encuentra la táctica correcta. Como si el problema fuera que no ha encontrado la manera adecuada de manipular la situación, no que la situación en sí misma es irreversible. Augusto, el detective, ahora es mi amigo. Me ayudó a instalar sistemas de seguridad en mi nueva casa, no porque tema a Aurora físicamente, sino porque quiero documentación de cualquier intento futuro de acoso o intimidación. ¿Cree que va a intentar algo más?, me preguntó mientras instalaba las cámaras. Augusto, Aurora es como una adicta, pero en lugar de drogas, es adicta a obtener cosas sin trabajar por ellas. Los adictos no se detienen hasta que las consecuencias se vuelven más dolorosas que seguir intentando. ¿Y cree que ya llegamos a ese punto? No lo sé, pero ahora estoy preparada para cualquier cosa que intente. El padre Miguel vino a visitarme el mes pasado. Quería disculparse por haber creído inicialmente la versión de Aurora. Dalva, he estado reflexionando mucho sobre lo que pasó. ¿Cómo no vi las señales? Padre, Aurora es muy buena en lo que hace. Ha tenido décadas para perfeccionar su habilidad de manipular las percepciones de la gente. ¿Alguna vez la perdonarás? Padre, he pasado los últimos meses pensando mucho sobre eso. No puedo perdonar a alguien que no reconoce que hizo algo malo. Aurora no cree que me haya lastimado. Cree que tomé decisiones irracionales que la lastimaron a ella. Eso significa que nunca habrá reconciliación. Significa que cualquier reconciliación requeriría que Aurora reconozca décadas de manipulación y abuso emocional. Y basándome en todo lo que sé sobre ella, eso es extremadamente improbable. La semana pasada recibí una llamada del abogado de Lorenzo. Aparentemente, han estado teniendo problemas financieros serios desde que perdieron acceso a mi dinero. El abogado quería saber si estaría dispuesta a considerar un acuerdo de apoyo mínimo a cambio de que Aurora firmara un documento prometiendo no volver a cuestionar mi competencia mental. Dígale a su cliente que la respuesta es no, le respondí a Teodoro cuando me consultó. Ni siquiera quieres escuchar los términos. Teodoro, cualquier acuerdo con Aurora sería como darle a un alcohólico acceso controlado al alcohol. No funciona. La única manera de que Aurora aprenda a vivir sin manipularme es que viva sin manipularme. Completamente. Ayer, mientras limpiaba papeles viejos, encontré una fotografía de Aurora cuando tenía 5 años. Estábamos en el parque, ella en columpios, riendo genuinamente. Por un momento sentí nostalgia por esa niña. Pero después recordé que esa niña creció para convertirse en una mujer que vio a su madre como un obstáculo entre ella y el dinero. Y que la nostalgia no puede cambiar 30 años de decisiones deliberadas de lastimar y manipular. Esta mañana, mientras tomaba café en mi terraza, me di cuenta de algo sorprendente. Por primera vez en décadas, no tengo miedo. No tengo miedo de llamadas telefónicas pidiendo dinero. No tengo miedo de crisis fabricadas que requieren mi intervención. No tengo miedo de ser juzgada por tomar decisiones que protegen mi bienestar. He aprendido que la libertad no es solo la ausencia de control externo. Es la presencia de autorrespeto lo suficientemente fuerte para rechazar relaciones que requieren que traiciones tu propia dignidad. Anoche, antes de dormir, hice algo que no había hecho en años. Oré no por Aurora, no por su bienestar o su éxito, sino por mi propia paz.
Oré por la fortaleza de mantener los límites que he establecido. Oré por la sabiduría de nunca volver a confundir el sacrificio personal con el amor maternal. Y por primera vez en décadas, cuando terminé de orar, me sentí verdaderamente en paz. Mañana cumplo 71 años. Voy a celebrar sola, en mi nueva casa, con una botella de buen vino y una cena que voy a preparar para mí misma. Porque finalmente he aprendido que la mejor compañía que puedo tener es la de una mujer que se respeta lo suficiente para no tolerar que la traten mal. Mi nombre es Dalva Flores. Durante 70 años fui la madre de Aurora. Ahora soy simplemente Dalva. Y mi historia apenas comienza.